Asuntos de opinión es nuestro tema y hoy ya abordaremos nuestra 11ª lección y es nuestra cuarta parte. Estamos haciendo un estudio cuidadoso a Romanos capítulo 14 y dentro de esta sección de Romanos 14 ya es nuestra cuarta lección o cuarta parte de Romanos, pero en realidad es nuestra lección número 11. Y continuamos abordando el tema que Pablo toca en ese capítulo de la carta a los romanos, que es los débiles y los fuertes en la iglesia de Roma. Vimos en nuestra anterior lección que los débiles son aquellos que tienen su conciencia habituada o amoldada a sus costumbres según su vieja religión y que cuando oyen el evangelio y ven que Cristo les da libertad y los libera de esas ataduras religiosas del pasado, a algunos les cuesta soltarse, a algunos les cuesta zafarse de esas viejas creencias y siguen considerando que en Cristo Jesús lo que él abrogó o lo que él dijo ya no cuenta delante de Dios para bien o para mal, pues muchas personas siguen todavía creyendo que en realidad sí cuentan y sus conciencias los acusan. Esos son débiles en la fe porque no es que en la mayoría de los casos no entiendan, ¿no? El débil puede ser alguien que no entiende el evangelio en esa forma o alguien que a pesar de que lo entiende, su conciencia le ata, su conciencia le domina a sus viejas costumbres religiosas. En ambos casos son débiles en la fe y mayormente en la iglesia de Roma, que es lo que nos compete hablar y porque estamos estudiando la carta a los romanos, en la iglesia de Roma, en los tiempos de Pablo, esos débiles en la fe eran mayormente aquellos cristianos que venían del judaísmo. Por otro lado, los fuertes en la fe eran aquellos que no tenían sus conciencias atadas a ninguna tradición religiosa, como la religión judía, y en ese sentido eran más libres de conciencia y con más facilidad se amoldaban a las enseñanzas del Evangelio en los ámbitos de la opinión. Entonces vimos en la lección anterior que Pablo les pidió a los fuertes en la fe que no menosprecien a los débiles, que los acepten con sus debilidades, que les tengan paciencia y que sepan sobrellevar esas debilidades, que no es el momento de menospreciarlos, de echarlos a un lado, porque Cristo murió por ellos y que ahí es donde entra el amor y la paciencia en escena. Si de verdad son fuertes en la fe, pues entonces esa fortaleza implica o demanda que apliquen el amor, la comprensión, la tolerancia y la paciencia para con los hermanos débiles. Pero es que ellos los menospreciaban, ¿era por qué? Porque los débiles en la fe los juzgaban. Y por eso Pablo dice, al débil no juzgue al fuerte. Y es que lo uno conlleva a lo otro, mis hermanos. Cuando hay alguien que es escrupuloso o está atado a una vieja perspectiva religiosa, la tendencia de esa persona va a ser siempre juzgar a los demás porque no actúan como él. Y causa y efecto será entonces que el fuerte en la fe prefiere alejarse, prefiere ignorarlo, prefiere no juntarse con él, a veces bajo la excusa de que es que vamos a evitar problemas con esa persona, pero al mismo tiempo estamos llegando al grado de menospreciar a ese hermano por quien Cristo murió. Entonces Pablo trata de solucionar esta cuestión pidiendo a los débiles que no juzguen, que frenen ahí su cuestión, que si bien están todavía atados a viejos escrúpulos y si bien está pidiendo a los fuertes que no los menosprecien, pues entonces que estos débiles se frenen también en un punto importante y es el no juzgar a los fuertes. En este caso, Pablo los había descrito como los que no hacen caso de los días, o como los que comen de todo, se les llama fuerte o por implicación se les llama fuerte, porque en realidad el texto no les llama fuertes literalmente, sino que lo inferimos por la contraposición al llamar a los otros débiles. Hoy vamos a abordar estos dos versículos, vamos de dos en dos por ahora. Romanos capítulo 14, versículos del 4 al 5.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Continuamos entonces, hermanos, analizando las líneas de Romanos capítulo 14. Y ahora vamos a abordar el otro tema que estaba causando conmoción entre los hermanos, aparte de las comidas. ¿Cuál notamos ahí en esas líneas? Sin lugar a dudas, ahora la discusión se centraba en los días. Días sagrados para los judíos que los cristianos gentiles no estaban guardando. Y eso era otra cuestión que conmocionaba a la iglesia en Roma. Ya estaba lidiando Pablo el problema de los alimentos, de las comidas. Pero aquí nos muestra Pablo que había otro tema, otro asunto adicional a lo de las comidas, y era la cuestión de los días. Mis hermanos, Pablo en su época abordó los temas que se presentaron en la iglesia, las comidas y los días. No abordó más asuntos que nosotros actualmente sabemos que son de opinión. ¿Pero por qué no los abordó? Pues porque no era la cuestión que generaba polémica en la iglesia de Roma. Ahora, con estos dos casos, el de las comidas y el de los días, nos quedan en estas líneas establecidos principios espirituales para poder abordar cualquier otra problemática que pertenezca a los asuntos de opinión. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces algunos que quieren imponer sus opiniones como dogmas, alegan, discuten, pero es que Romanos 14 solo habla de los días y de las comidas. Por lo tanto, cualquier otro tema ya no es de opinión. No es así. Hay muchos otros temas que son de opinión. Y el hecho que Pablo no los haya tocado se debe a que no fueron la situación problemática que se presentó en su época. Se presentaron dos cuestiones, las comidas y los días sagrados, pues Pablo abordó esos dos temas, pero nos deja principios espirituales en el texto que nos ayudan a aplicarlos en cualquier otra situación que tenga que ver con las opiniones. Entonces, no solamente había disensiones por causa de las comidas, sino que había señalamientos, juicios y menosprecio a causa de los días. Sin lugar a dudas, los días de los que se habla son los días sagrados del judaísmo. Acuérdense que los débiles en la fe eran los judíos que se habían vuelto cristianos. Y los que estaban causando polémica por estos asuntos eran esos, los cristianos judíos. Estaban haciendo lo mismo que con las comidas, pero ahora con los días, juzgando a quienes no observaban sus días sagrados. Y bueno, sin lugar a dudas, el día que más se nos viene a nuestra mente es el Sabbat o el sábado, el día de reposo, que era el que más a menudo observaban los judíos. Imagínense el escenario allá en la iglesia de Roma, un gentil trabajando un sábado, un cristiano gentil abriendo su negocio o trabajando el día sábado, y eso para el judío era un escándalo. Eso para el judío era un gravísimo pecado. Y entonces llegaban al punto de juzgar a los hermanos gentiles. Y aquí resaltamos nuevamente lo mismo que vimos en la lección anterior. La debilidad de la fe que el apóstol Pablo aborda en este capítulo tiene mucho que ver con una mente o conciencia que está atada a una vieja religión que le cuesta abandonar y bajo la cual al débil de conciencia
le cuesta aceptar que los demás no tienen por qué observar o practicar las cosas que él cree y piensa que debe guardar y que debe practicar o que se debe de abstener. Porque aquí el pasaje de Romanos también implica la abstinencia. Por ejemplo, la abstinencia de ciertas comidas, como lo vimos en la lección anterior. Vamos entonces a entrar en materia de interpretación. Vamos a mirar de cerca el versículo 4, que ahí nos aparece a la izquierda, y pregunta el apóstol Pablo al hermano débil en la fe que estaba juzgando a los demás. Miren el tono con el que a través de esta carta se dirigió Pablo a ellos. Miren la pregunta que le hace, una pregunta reprensiva, donde exhorta a esos débiles en la fe y les dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y quiero que observemos ese tono con el que Pablo se dirigió hacia los débiles. ¿Tú quién eres? Es como decirle, ¿quién te crees para juzgar? ¿Quién te dio el derecho de juzgar? Porque ahí lo dice, miremos el texto, ¿tú quién eres que juzgas? Es lo que está reclamando y reprendiendo el apóstol Pablo. ¿Quién te crees? ¿Quién te dio el derecho de juzgar a tu hermano? ¿Quién te autorizó? ¿Tienes base bíblica? ¿Dios te autoriza a hacer esos juicios? Con este tono podemos determinar que esos juicios de por sí ya eran malos, pecaminosos, y por eso la reprensión de Pablo en ese tono fuerte. Aquí aprendemos una cosa muy importante, mis hermanos y oyentes. No somos nadie para juzgar a los demás por asuntos de opinión. No somos nadie, porque eso es lo que implica esa pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No somos nadie si en cuanto a juicios, por temas de opinión, se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque por otro lado, mis hermanos, el Señor sí nos autoriza a nosotros los cristianos para juzgar, pero cuando son asuntos de pecado y que la Biblia claramente lo señala. O sea, el pecado consiste en juzgar sin fundamento bíblico. Ahí es donde está el problema de juzgar. No es que juzgar en toda circunstancia sea malo, que el hacer señalamientos a alguien que está pecando bajo toda circunstancia esté mal. No. El contexto claramente de Romanos 14 habla de los asuntos de opinión. Y por asuntos de opinión está muy mal ponernos a lanzar juicios contra los hermanos. Entonces, el Señor nos autoriza para juzgar asuntos de pecado, pero no nos autoriza para juzgar sin criterio, sin base en su palabra. Un juicio es válido, un juicio es aceptable, es justo, es correcto cuando se hace acorde a la escritura, pero es muy injusto y muy pecaminoso cuando no tiene base ni criterio bíblico. Recordemos, hermanos, lo que vimos en unas lecciones anteriores sobre qué era el pecado. El pecado es infracción de la ley. Y Pablo dijo clarito que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Y Jesús enseñaba lo mismo que Pablo. Quiero que miremos el Evangelio según Juan, en el capítulo 7, versículo 24. Jesús dijo lo siguiente, dijo estas palabras: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, pero observen, ¿con qué? Con justo juicio. Palabra justo significa recto o algo correcto. Y la única forma en que un juicio sea correcto es si éste está en armonía con la voluntad de Dios que revela en su palabra. No juzguéis
según las apariencias, según lo que nos parezca. O sea, no está prohibiendo el Señor juzgar bajo cualquier circunstancia, no. Está diciendo es que no nos atrevamos a hacer juicios según lo que nos parezca, sino que sí podemos juzgar, pero ¿cómo? Con un juicio que sea justo, correcto, o como diríamos actualmente, bíblico. Ese es el punto, esa es la enseñanza de Jesús y es lo que Pablo también está resaltando en Romanos 14, versículo 4. Ahora vamos a centrarnos aquí en Juan capítulo 7 porque es que esto nos va a ayudar mucho a entender la problemática y a comprender mejor la situación de estos asuntos de opinión y de los juicios que se hacen a priori. Cuando se habla de hacer juicios según las apariencias en este pasaje de Juan, se refiere a juzgar según un criterio que no tiene la suficiente información o que no conoce la persona que juzga el panorama completo de las cosas que se juzgan. El juicio que se hace según las apariencias es un juicio que se basa en la desinformación y del cual la persona solo tiene presente en su mente una parte, un testimonio, una versión, una acusación, pero es solo una cara de la moneda nada más. Mis hermanos, este es un problema serio en muchas congregaciones. A menudo se ve entre los cristianos. Muchos, cuando oyen una sola parte en una acusación o juicio o señalamiento, oyen una sola parte y se lanzan a la deriva a juzgar y a condenar según les parece que han sido las cosas, acorde a esa versión. Muchos, y esto caemos predicadores en esto también, tienen la mala costumbre de que un hermano pone queja contra otro o le murmura situaciones de otros, e inmediatamente se lanza a hacer acusaciones y señalamientos diciendo quién es pecador y quién es santo en el caso que se le plantea, pero solo basado en una versión de las cosas. Esos juicios apresurados, hermanos y oyentes, esos juicios son pecaminosos. Y son precisamente lo que el Señor está prohibiendo en este pasaje. Juicios con base en lo que parece ser. O sea, según las apariencias, como dice el pasaje que tenemos en pantalla. Un pecado muy común en muchos cristianos es que les gusta juzgar a priori, apresuradamente, según las apariencias. Es muy fácil caer en este error. Muchos son dados a oír murmuraciones y tomar inmediatamente una postura contra quien se acusa en la murmuración y no se toman la tarea de oír la otra parte, de escuchar al que es acusado para luego discernir y juzgar el caso correctamente. Este es un problema común en la cristiandad actual y es una causa común que genera divisiones entre los hermanos. Ahí estamos en Juan 7:24. En el contexto, más adelante, seguimos leyendo esas líneas de Juan 7 y cuando llegamos al verso 51, miren lo que dice. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, la ley de Dios no hace eso, pero a veces los cristianos hacemos eso. Juzgamos a alguien sin primero escuchar su versión. A veces juzgamos solo con oír una sola parte y ahí es donde se juzga según las apariencias. Ahí es donde hay juicios injustos. No son justos como el verso 24. ¿Por qué? Porque se saltan la regla del verso 51. Eso es un pecado muy, muy común y en el que muchos caen fácilmente. Quiero que miremos más de cerca Juan capítulo 7 porque esto es interesante. En el contexto, bueno, ya estamos leyendo el verso 51, pero en el contexto anterior
a ese versículo 24, ahí, ese versículo 24 donde el Señor pide que se juzgue, pero no según las apariencias, sino con un juicio justo. El contexto, ustedes retroceden, hermanos, dos capítulos. En el capítulo 5 tenemos el relato donde el Señor había sanado a un hombre que mantenía en el estanque de Betesda porque era paralítico. Pero el problema fue que el Señor lo sanó a ese paralítico cuando era un día de reposo. Un día que acorde a la ley judía estaba prohibida toda actividad. Los judíos que acusaban a Jesús no estaban mirando las cosas desde el amor, sino desde el celo religioso. No miraron el milagro que Jesús hizo, ni se gozaron con el paralítico por su sanidad, de que después de 38 años hubiese podido caminar. No, ellos no se gozaban en eso, ni admiraban el milagro del Señor, ni veía que Dios obraba en él. No, ellos no juzgaban las cosas con amor, sino que se aferraban al hecho de que el Señor obró un milagro, pero en día sagrado, en el día de reposo, y en ese día la ley dice que no se puede hacer nada. Eran estos judíos extremadamente legalistas, tan legalistas que no vieron las cosas positivas, solo se fijaban en el quebrantamiento del día. Lo sabemos porque ahí estamos en el verso 24, retrocedamos al verso 23. No es necesario ir al capítulo 5. Si ustedes gustan, en el capítulo 5 está el relato donde Jesús sana al paralítico. Pero en el versículo 23, mire lo que Jesús les había dicho. Como argumentación a los juicios que estaban lanzando los judíos. Les dijo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Jesús está reclamando el absurdo que estaban cometiendo estos maestros de la ley, diciéndoles, si en día de reposo ustedes quebrantan la ley porque les toca circuncidar a los niños que les corresponda en ese día, porque a propósito, nacía un bebé en Israel y al octavo día tenía que ser circuncidado. Y en muchas ocasiones, ese octavo día de nacido caía un sábado. ¿Qué pasaba? Pues la Biblia mandaba, la ley mandaba que tenía que ser circuncidado. ¿Qué le tocaba hacer a los sacerdotes? Quebrantar el sábado y trabajar como haciéndoles la circuncisión. Y eso es lo que Jesús les dice como contraparte, les dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés en cuanto a la circuncisión no sea quebrantada, ¿por qué ustedes se enojan conmigo? Porque en el día de reposo lo que hice fue sanar completamente a un hombre, hice un bien. Pero estos judíos no miraban el bien que se hacía, tenían un corazón extremadamente legalista y tan así que las cosas positivas no las veían. Jesús les exhorta diciendo que su juicio era injusto y además inconsecuente, porque ellos mismos, cuando se les presentaba un caso fortuito, como el octavo día para circuncidar un bebé, quebrantaban el día de reposo. Un vivo ejemplo de eso es ese caso, el de los bebés, y Jesús les argumentó perfectamente su inconsistencia. En el octavo día debían ser circuncidados, y si el octavo día caía un sábado, pues los sacerdotes tenían que circuncidar a ese bebé sin importar que fuera sábado. En el día sábado, los judíos no podían hacer ningún trabajo, pero era como una especie de excepción a la regla. Miremos la ley de Moisés, lo que dice sobre este asunto del sábado. Deuteronomio 5, del 13 al 14. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Mire lo que dice.
ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ninguna obra harás. Ah, pero había otra ley que decía que todo varón que naciera al octavo día debía ser circuncidado. Hay un dilema. Si ese octavo día caía un sábado, entonces, ¿qué? Pues les tocaba a los sacerdotes quebrantar esta ordenanza, una excepción a esa regla, y circuncidar al bebé. Y así quebrantaban el día de reposo. Por eso Jesús les dice el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Qué es más importante? Es como la pregunta que transmite Jesús. ¿Qué es más importante? ¿La ley o la sanidad de un hombre? El bienestar de una persona. ¿Qué prima más acá? Hermanos, lo digo así tal cual como Jesús se lo dice a los fariseos de su época, porque estas cuestiones hoy día muchos no las suelen ver con los ojos correctos ni con el corazón correcto. Los sacerdotes tenían una excepción a la regla. Si un bebé cumplía el octavo día de nacido y era sábado, lo debían circuncidar, aunque ese octavo día cayera un sábado. ¿Qué pasaba ahí? Los sacerdotes terminaban trabajando un sábado, quebrantando la regla general de Deuteronomio 5. Ahora, la circuncisión era la ordenanza que convertía a una persona en judía. Así que era una ley, la circuncisión era una ley mayor que justificaba que se quebrantara una ley menor, el sábado. Era, por decirlo de cierta manera, mis hermanos y oyentes, una especie de excepción a la regla. Jesús había hecho algo mucho más superior, algo similar, pero superior. Había sanado una persona paralítica de hacía 38 años, pero los judíos querían poner la ley del sábado por encima de la misericordia y el amor que el Señor le mostró al paralítico. Hermanos, los judíos no eran capaces de ver que el caso era de una excepción porque primaba la misericordia y el amor. La sanación del paralítico justificaba que se quebrantara la regla del sábado, pero el legalismo de los judíos no les permitía ver eso. Por eso, el juicio que levantaron contra el Señor era un juicio que aparentemente se basaba en la ley, pero era un juicio según las apariencias. Por eso es que en el verso 24 les dice, no juzguen según las apariencias, sino háganlo con justo juicio. Y en la ley estaba escrito que por encima de todas las cosas estaba el amor y la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el profeta. Entonces, hermanos, ahí viene un lío porque es precisamente en muchas circunstancias y situaciones actuales lo que se repite hoy día con muchos creyentes. Quiero que miremos otro pasaje que nos va a ayudar a entender hermanos, esta lección la considero bastante importante porque nos va a ayudar a desarrollar el corazón genuino que Cristo quiere que tengamos. La actitud amorosa y misericordia que Dios quiere que nosotros mostremos ante Él y que sepamos discernir cuando hay excepciones a las reglas. Yo hablo de excepciones a las reglas y muchos se conmocionan ¿qué es lo que está predicando este hermano? Porque no ven las cosas como Jesús las ha enseñado. Vamos a mirar otro pasaje, Mateo 12, del 10 al 14, el caso del hombre de la mano seca. Observemos. Verso 10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Miren la pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Nuevamente el mismo caso. Ahora ya no era un paralítico, sino un hombre que tenía seca una mano. ¿Es lícito?
O sea, ¿es pecado? ¿Está bien delante de Dios? ¿Vas a quebrantar el sábado, Jesús? Esa era la pregunta de los fariseos. Hoy es sábado, hoy no puedes sanar a nadie, no puedes hacer esas cosas, quebrantas la ley. Y el que quebrantaba el día de reposo era digno de muerte. Jesús, ¿qué? Porque dice que le preguntaron a Jesús con un propósito. Mírenlo, ahí lo dice, para poder acusarle. Y siempre las preguntas de los legalistas son de esta índole. ¿Es lícito? Yo veo videos a veces de algunos expositores por redes sociales y siempre las preguntas es, ¿dónde autorizó? ¿Dónde está? Capítulo y versículo. Y a veces en cuestiones que son de opinión. Válido cuando son asuntos doctrinales claramente estipulados, pero a veces en asuntos de opinión, esa es la pregunta del legalista. ¿Es lícito? Eso preguntaban a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Nótenlo. Aquí Jesús está mostrando que incluso si se perdía un animalito, lo hacían, los judíos rescataban estos animales en un día de reposo. Y ahora hace la pregunta, y esta pregunta que hace Jesús, hermanos, es para hacernos entender que hay bienes superiores, hay cosas más importantes que van por encima de la ley, como la misericordia y el amor. Versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, si se quebrantaba ese día por hacer un bien, era lícito, no se pecaba. Eso es lo que enseña Jesús. Y muchos se sorprenden. ¿Cómo así? Eso no es así. Lo que diga la palabra y siempre, pero si hay un bien mayor, la Biblia, aquí Jesús dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y si volvemos a leer Deuteronomio 5, vemos clarita la ley como era, pero hay excepciones cuando se trata de hacer el bien. Y entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Eso, cuando lo hizo, cuando Jesús se atrevió a romper esos paradigmas, esos escrúpulos, causaba estupor en sus oponentes y estos se llenaban de bronca, de ira contra él. Y dice el texto, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Tanto así era el legalismo y el celo sin amor y sin misericordia de ellos que conllevaron a matarlo. Mis hermanos, muchos hoy día tienen el mismo proceder y misma manera de actuar que la de los judíos y los fariseos. No reconocen que delante de Dios la vida tiene más valor que un día sagrado. Como por ejemplo los judíos no veían que el sanar estaba por encima del sábado. Yo recuerdo hace varios años una predicación donde un hombre decía, si estás enfermo, es preferible que te mueras en el culto y no que dejes de asistir a la iglesia. Bueno, Jesús enseñó que el bien mayor está por encima de la ley, que la misericordia está por encima de los juicios que podamos hacer, aunque tengan base en la ley divina. Santiago capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, pero mire lo que dice ahí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese sobre significa que está por encima la misericordia. ¿Y qué es lo que más vamos a necesitar nosotros, hermanos y oyentes, en el día en que Dios nos llame a juicio?
¿Qué es lo que más vamos a necesitar? Nuestras obras no serán nada delante de Él. Cualquiera de nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante del Señor, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Cualquier buena obra es un trapo de inmundicia. No nos podemos presentar ante Él diciendo, yo cumplí, yo hice, porque ninguno puede a la perfección hacerlo. Entonces lo que vamos a necesitar en ese día no es perfección, sino misericordia. Y ella es la que va a triunfar en el juicio. Pero muchos no entienden esto. A pesar de que los evangelios y el Nuevo Testamento están colmados de esta enseñanza, muchos no la ven. Yo no entiendo cómo es que por todas partes el Nuevo Testamento y el Antiguo también lo diga y no se vea, no se note. Juan capítulo 8, otro caso, el de la mujer adúltera. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y miren a lo que se aferraban. Yo quiero que observen que es lo típico del que tiene celo sin amor, sin misericordia. ¿Qué le dijeron? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como quien dice, corchamos a Jesús. Ya, no tiene escapatoria. Tiene que tomar la piedra y empezar él. Bueno, sabemos lo que hizo Jesús y atacó las conciencias de ellos y ninguno pudo lanzar la primera piedra, ¿cierto? Pero miren lo que dice luego el verso 10, saltémonos al 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ese es el amor y esa es la misericordia de Dios. Por supuesto, no justifica el seguir pecando, el seguir practicando lo malo, no, hay que poner de nuestra parte porque el Señor le dice, vete y mire lo que le dice, y no peques más, arrepiéntete, te doy mi gracia, mi misericordia, mi perdón, pero no lo vuelvas a hacer. Y así crece el Hijo de Dios, los cristianos crecemos de esta forma. Cometemos un error y el Señor nos levanta, nos restaura, le oramos y Él es fiel y justo para perdonarnos y nos dice, dale, tranquilo, ni yo te condeno, no lo vuelvas a hacer, lucha, vence eso, tu fe puede vencer el mundo, adelante. Ese es el evangelio que predicó Jesús, que predicó Pablo y que yo, este servidor que les habla, quiere predicar también. Recuerdo también, mis hermanos, el caso de una hermana hace años, que le contó a un predicador que su marido la maltrataba y que la amenazaba de muerte. Y ella le preguntaba, ¿qué hago en esa situación? Me amenaza a mí y a mis hijos también los amenaza. ¿Puedo alejarme de él por un tiempo mientras busco cómo resolver mi situación? Y este hombre le respondió, no puedes alejarte de él bajo ninguna circunstancia. El maltrato no es causal de separación. Nada justifica que te alejes de él. Y ella le dijo, bueno, ¿y si me mata? Y él respondió, bueno, si te mata por ser cristiana, vas al cielo, vas al paraíso y vas a ser salva. En cambio, él va a tener un lío porque si no se arrepiente de matar, se va para el infierno. Esas eran las respuestas. Imagínense. Imagínense hasta dónde llegan muchos. No ven más allá. No comprenden lo que realmente enseñó Jesucristo sobre el amor, la misericordia y qué cosas son prioridad. Todos estos ejemplos, mis hermanos, nos demuestran hasta dónde una mente prejuiciada, sesgada y sobre todo llena de celos sin ciencia puede llegar. Tales conductas son de corazones que no han producido el fruto del Espíritu, particularmente el amor y la misericordia que tanto necesitaremos para cuando rindamos cuentas a Dios en el juicio. Los cristianos judíos
volviendo al punto, en Roma no se conformaban con juzgar y condenar a quienes no se sujetaban a sus prejuicios en cuanto a las comidas, sino que ahora querían someterlos también a que guardaran los días que para ellos, bajo su ley abrogada, eran sagrados. En los temas que son de opinión, mis hermanos y oyentes, juzgar al hermano es una gran injusticia delante de Dios porque es poner nuestra voluntad por encima de los demás, es esclavizar a las personas. Una cosa es que reconozcamos que la voluntad de Dios está por encima de todos nosotros, pero otra cosa es imponer nuestra propia voluntad por encima de las demás personas, pintándola, y peor aún, con herejía, pintándola como si fuera la voluntad de Dios con argumentos sutiles y engañosos. Pablo dice que todos somos esclavos de Cristo y ninguno tenemos derecho a juzgar al esclavo ajeno. Ahí lo dice, miren el verso 4, Romanos 14, ahí a la izquierda. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esto es una ilustración que se basa en la época. Acuérdense que en aquella época existía la esclavitud. Bueno, voy a citar este comentario de Jorge Somoza, comentario bíblico del Continente Nuevo. Me gusta lo que dice acá y concuerdo al 100%. Observen. Ahora Pablo se dirige a los dos, al fuerte y al débil, y efectúa una argumentación basada en la figura de la esclavitud existente cuando escribió, la del mercado de esclavos. El criado ajeno es un esclavo al servicio del dueño en las tareas de la casa. ¿Quién podía sentirse con derecho a juzgar a ese criado si ya tenía un dueño que no admitiría que nadie interfiriera con las órdenes que él le daba? Esa es la ilustración. Si en aquella época, cuando existía la esclavitud, una persona compraba un esclavo, ninguno aparte de su amo podía darle órdenes. Ninguno aparte de su amo podía regañar a ese esclavo. Vaya alguien, atrévase a maltratar un esclavo ajeno. Se devolvía con violencia el asunto. Los amos a veces trataban a los esclavos como si fueran sus hijos, porque eran su propiedad. Y ese es el principio que transmite el Señor aquí. Ese hermano que a veces se juzga a priori, ese hermano que se juzga según las apariencias o según basados en opiniones, es un criado ajeno. No es tu esclavo, es del Señor. Te estás metiendo con un criado ajeno. Eso es lo que advierte aquí el Señor. Es bajo esa perspectiva histórica que se transmitieron estas líneas. Y dice, para su propio Señor está en pie o cae. ¿Qué significa eso? Sigue con la misma ilustración de la época. Observen, sigo leyendo el comentario. Para su Señor está en pie o cae, verso 4. El único que puede juzgar su conducta es su amo, su Señor. Está en pie, es decir, resulta aprobado. O cae, es decir, no satisface a su dueño por lo que hace. En la aplicación se ilustra la acción del amo terrenal, dueño del esclavo, con el Señor Jesucristo, dueño de la vida de los que ha redimido, y dice de esta última relación, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La ilustración es del mercado de esclavos, pero la aplicación espiritual es para la iglesia de Cristo, en la cual Cristo y no otro es el Señor, y añado yo, es la cabeza, el que preservará a los suyos para que se desarrollen y permanezcan firmes en la fe. No podemos, hermanos, hacer juicios, y mucho menos basados en los asuntos de opinión. Si bien el Señor autoriza ciertos juicios, es cuando estos tienen fundamento bíblico, cuando estos son justos, pero de resto, toda clase de juicio es injusto y por ende pecaminoso. Vamos a culminar con el versículo 5, ya vamos a acabar nuestra lección. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando dice, uno hace diferencia entre día y día,
La referencia era al cristiano que venía del judaísmo. Ese era el que hacía diferencia. Para él el sábado era particular, era especial, era diferente, porque era judío y hacía diferencia entre los días sagrados, inquebrantables, y otros días le eran normales al judío. En cambio, cuando dice ahí el texto, otro juzga iguales todos los días, la referencia era hacia el cristiano gentil, el cristiano que venía del gentilismo. Para este no había días sagrados, sino que todos le daban igual y por eso su conciencia no estaba atada a que tenía que abstenerse de trabajar o de hacer ciertas cosas en el sábado, por ejemplo. El cristiano gentil no fue criado en la religión judía y por eso su conciencia era más libre de ataduras religiosas. Pablo exhorta al cristiano judío y le exige que no juzgue al hermano gentil por ver la vida diferente, por no hacer caso de los días sagrados del judaísmo, por llevar un estilo de vida más libre de ataduras de conciencia que delante del Señor ni sumaban ni restaban. Hoy día, voy a poner un ejemplo, muchos enfatizan, por ejemplo, el domingo, hasta el punto que le llaman el día del Señor. Solo hay un texto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento que llama, que utiliza esa expresión, el día del Señor, y está en Apocalipsis. Y de ahí se ha interpretado que es el domingo. Y lo equiparan con el sábado. Algunos dicen, Dios quitó el sábado, pero puso el domingo. Y para llamarlo así, toman entonces el pasaje de Apocalipsis, que a propósito, y quiero picar a algunos aquí con esto que voy a decir, ese pasaje de Apocalipsis se encuentra más en un contexto simbólico, profético y escatológico que semanal y cultural. Y se debe entender más en una dirección escatológica, bajo simbolismos, y no tanto en una dirección cronológica. Ahí les dejo para que pensemos sobre la expresión el día del Señor. Pero muchos hablan y enseñan del domingo como si el día entero, las 24 horas, fuera consagrado y especial. En el contexto del pasaje de Apocalipsis y toda la carta, es un tema simbólico y escatológico, y creo que muchos han llegado al punto de literalizarlo demasiado. El día domingo, mis hermanos, lo consagrado, lo santo, es ese lapso de tiempo en donde los cristianos llevamos a cabo nuestro culto y adoración al Señor. Pero el resto del día es una porción igual a los demás días. Ese resto de día, tú puedes emplearlo en lo que gustes. La porción sagrada, consagrada, es aquella que la iglesia, bajo su autonomía, aparta bajo cierto horario, según lo determine la iglesia local. Y esas 2, 3 o 4 horas que dedique, eso es lo sagrado. Pero el resto del tiempo, no todas las 24 horas, como era el Sabbat, no es así. Pero a muchos le han dado ese tinte. Antes de finalizar esta parte, merece aclararse que Pablo no prohíbe a los judíos hacer caso de sus días sagrados. Pablo no le está prohibiendo a los cristianos judíos que guarden el sábado. No les censura, a pesar de que se trate de un estado de debilidad de conciencia. Lo que les prohíbe es juzgar a los que no hagan caso de esos días en la misma manera en que los cristianos judíos sí hacían caso. La frase que sigue lo aclara, mire lo que dice ahí. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo quiero que miremos esa última frase en diferentes versiones de la Biblia para que saquemos conclusiones, y ya con esto culminamos nuestra lección. Dice la Reina Valera, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nueva versión internacional dice al final, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Biblia latinoamericana, que cada uno, pues, siga su propio parecer. Palabra de Dios para todos. Cada uno debe decidir por sí mismo. En conclusión, mis hermanos,
Dios ha dado libertad a todo cristiano que si se quiere atar en su conciencia un día a abstenerse de ciertas comidas, si lo quiere hacer, quiere conservar su tradición, quiere seguir atado en su conciencia, Dios le da el permiso, no lo condena porque lo hace, lo condena es porque juzga a otros. Pero en lo que esté firme en su conciencia, tome su decisión y hágale, adelante, si quiere hacer caso del día, hágalo, y si no quiere hacer, no lo haga. Si quiere comer, coma, y si no quiere comer, no coma. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, es lo que pide, pero no pase los linderos, ni llegue a los extremos de hacer juicios injustos. La enseñanza es clara, mis hermanos. En cuanto a días especiales, los cristianos como individuos tenemos el derecho de parte de Dios de hacer caso o de no hacer caso, de guardarlos o de evadirlos. Y esta decisión es personal. Dios se la deja al individuo según el criterio individual y con base en la libertad que Dios nos ha dado para hacerlo. Nadie puede juzgarnos, nadie puede condenarnos, ni quien guarde cierto día puede exigir a otros que hagan lo mismo, ni quien no lo guarde puede reprocharle algo a los demás. Por supuesto, el día que Pablo tenía en mente cuando escribió esta carta era mayormente el día de reposo, pero este principio espiritual que nos queda en la carta a los romanos debe aplicarse actualmente a cualquier día moderno que en nuestra cultura o sociedad se observe, sea un día sagrado o sea un día pagano. Quien no se conforme con la enseñanza de Pablo en estas líneas de Romanos 14 y trate de manipular esta enseñanza y esta verdad con argumentación sutil y artimañosa, va a terminar actuando como los cristianos judíos de allí de la iglesia de Roma, obrando injustamente en su trato con los demás y haciendo señalamientos y juicios injustos sobre los criados o esclavos ajenos, cosa que Dios está prohibiendo en estas líneas. Gracias por la atención que me prestaron, y este ha sido el examen minucioso a los versículos 4 y 5 del capítulo 14 de la carta a los romanos. El Señor les bendiga y les fortalezca.